Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestro curso de Excel para este taller de computación. Y bueno, comenzamos. Lo primero que tenemos que verificar son algunas características, las que ustedes van a ver cuando abran su hoja de cálculo. En este caso tenemos varias partes. Tenemos la barra de herramientas que está en esta parte, la barra de título donde nosotros le vamos a asignar un título a una actividad que vayamos a hacer, la barra de menús que es importante. En cuanto nosotros activemos algún menú, se nos va a desplegar una banda de opciones que podemos hacer varias actividades con ella. Tenemos la barra de etiquetas. Aquí vamos a ir teniendo una hoja, dos, tres, cuatro, dependiendo de las hojas que nosotros colocamos y sus nombres respectivos. La barra de estados, en qué libro nosotros nos encontramos trabajando. La barra de desplazamiento, si nos queremos subir o bajar o movernos hacia un lado. Si queremos aumentar y no lo vemos muy pequeñito, lo podemos aumentar. La de visitas, pero la más importante que yo considero para esta primera parte es la barra de fórmulas. ¿Qué es esta? En esta barra de fórmulas nosotros vamos a ver que tiene dos partes, donde está la celda activa y donde vamos a colocar la fórmula. La banda activa nos está diciendo, la celda activa, perdón, nos está diciendo que estamos en la A1. Ahí es donde nosotros vamos a hacer nuestras operaciones. Y luego viene esta parte donde está FX, es la banda de fórmulas. Aquí vamos a colocar toda la fórmula que nosotros vayamos a ingresar a esta celda. Y bueno, como estamos hablando de fórmulas en Excel, vamos a ver ciertas características de lo que son las fórmulas. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué es una fórmula en Excel. Y nos está diciendo que es un código que vamos a introducir en una celda, como por ejemplo en la 1A que estaba activa. Ahí en esa celda nosotros vamos a colocar una fórmula. En esa fórmula va a haber códigos que el programa va a tener que hacer sus cálculos y nos va a arrojar un resultado. Esto es importante, ahí mismo en esa celda que nosotros vamos a tener como activa. Algo importante, para empezar a colocar la fórmula en donde está fx en la bandita adelantito, nos tenemos que empezar con el símbolo igual. Esto es importante. Para introducir una fórmula, tenemos que primero colocar el símbolo igual. Ojo, importante, si no, no vamos a colocar nada. Y además, nosotros vamos a ver las partes de una fórmula de Excel. En este caso, son tres partes importantes que va a considerar una fórmula que vamos a colocar nosotros en nuestra hoja de cálculo. La primera se llaman referencias de celda o celdas de referencia y no es otra cosa que son los lugares que se van a utilizar como argumentos para poder poner nuestra fórmula. No vamos a colocar números, no vamos a colocar datos, sino vamos a colocar las celdas que nosotros vamos a utilizar para hacer esa fórmula. Aunque por supuesto a lo mejor en esa celda hay datos, pero nosotros vamos a utilizar esas celdas y esas se les llaman celdas de referencia. Por ejemplo, nosotros tenemos esta celda que puede ser de referencia y podemos colocarla como E6 o cualquier otra que nosotros tengamos alguna información. Después vamos a tener lo que son los operadores. Su nombre lo dice, operaciones. Son utilizados como los que utilizamos nosotros en matemáticas. Suma, resta, multiplicación y división. Y bueno, estos los vamos a colocar mediante el teclado. Si nosotros tenemos un teclado más o menos de esas características, bueno, tendremos que tiene una parte de calculadora y aquí está, no hay ningún problema. Si no lo tenemos con este tipo de teclado, tendremos uno de este tipo nada más con esta parte y tendremos aquí las operaciones básicas, división, tenemos los paréntesis, resta, suma y algo muy importante, multiplicación. Aquí la multiplicación se va a denotar con el asterisco. Y por último vamos a tener las funciones de Excel. Ojo, tenemos las celdas de referencia, tenemos los operadores, pero también vamos a tener funciones de Excel. Estas funciones van a ser operaciones predefinidas que Excel va a tener. Es decir, ya no vamos a hacer tantos cálculos o tantas operaciones dentro de la fórmula, sino que Excel nos ofrece una serie de funciones que nosotros nos va a facilitar todos los cálculos. En este caso, por ejemplo, vamos a tener, aquí están las funciones que podemos insertar y vienen seleccionadas por categorías. Aquí están las categorías y bueno, nosotros podemos seleccionar una para que nos haga toda la operación que nosotros requerimos.
para lo cual, bueno, necesitamos ver específicamente las funciones. ¿Qué es una función? Ya lo habíamos dicho. Es una fórmula predefinida por Excel o por cualquier otra hoja de cálculo y va a tener dos elementos importantes, los argumentos. ¿Cuáles son estos argumentos? Los argumentos son las celdas de referencia que nosotros vamos a utilizar. Eso se les llama argumentos. Y el orden determinado, es decir, la estructura. ¿Qué operación voy a hacer primero y bajo qué características? Por eso es un orden que vamos a ver. A lo mejor primero sumamos, después restamos y después multiplicamos, o al revés. Entonces sí cambiaría ese orden. Y nos va a dar el resultado en la celda donde estoy introduciendo toda la fórmula. Recordarán que al principio dijimos que esa es la celda activa donde voy a colocar la fórmula. Y bueno, estas funciones van a tener, están ordenadas por categorías. En este caso, por ejemplo, las categorías aquí se encuentran. Yo las saco aquí y las coloco. Van a ser financieras, de fecha y hora, matemáticas y trigonometría, estadística, búsqueda de referencias, base de datos, textos y demás. Para nosotros lo que vamos a utilizar para este curso de taller de computación van a ser las estadísticas. Estas son la categoría que nosotros vamos a estar utilizando. Son muchísimas, pero nos va a ajustar solamente para ver algunas. En este caso viene el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. En este caso aquí lo tenemos, vean, aquí está un resultado y aquí tenemos algunos numeritos, pero vamos a identificar las partes de donde estamos colocando una fórmula. Primero, veamos que está en la celda D5, verificamos D5. Ahí es donde nosotros estamos haciendo la fórmula. Después nos dice que después de f de x, dijimos al principio que vamos a iniciar esta fórmula con un igual. Después del igual, ahora sí vamos a colocar todo lo que queramos de la fórmula, pero iniciamos con el igual. ¿Qué más identificamos aquí? Bueno, E2, D2, C2 y B2 se les llama referencias de celda o celdas de referencia, porque para hacer los cálculos en esta celda necesitamos de este número, de este número, de este número y de este número. Pero no vamos a colocar los números, sino vamos a colocar la referencia de la celda en donde están estos números. En este caso, E2 sería E2, D2, D2, y estas son las celdas de referencia. ¿Qué otra parte encontramos aquí en esto que ya hicimos? Bueno, encontramos el asterisco, el más, y aquí encontramos la diagonal. A estos les llamamos operadores. Recuerden, suma, resta, multiplicación y división. Y vamos a encontrar otro punto importante que identificamos donde dice cos. Cos es una operación trigonométrica de cosenos. Ustedes ya la han de conocer. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. En este caso nos está diciendo la fórmula que voy a hacer el coseno de la suma de estas dos referencias multiplicado por esta referencia y después dividido con esta referencia. Es lo que nos está diciendo la fórmula. Sacar la función coseno. Pero en general esto sería función. Entonces nos damos cuenta que son estas las características: función, operadores y referencias. Y por supuesto nos está dando el resultado de toda la operación directamente. Ya Excel hace esas operaciones. Bueno, por lo tanto, ya que vimos más o menos sus características, ahora sí vamos a ver qué operaciones nosotros vamos a hacer en este curso. Vamos a hacer elaboración de tablas de frecuencias estadísticas. Vamos a ver las medidas de tendencia central y estas yo creo que ustedes las vieron desde la secundaria. Vamos a ver medidas de dispersión, estas tal vez no, pero las vamos a utilizar. Y también vamos a hacer lo que se llaman histogramas y polígonos de frecuencia en Excel. Todo esto lo vamos a hacer en Excel o vaya, en lo que son las hojas de cálculo. Y bueno, su actividad 1A para este día van a realizar un resumen o un organizador gráfico del video y lo van a subir a Classroom, ¿sale? ¿Qué fecha es para que ustedes lo entreguen? A más tardar el día viernes. Y bueno, nos vemos en el próximo video.